Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot que te muestra que reciclar también otorga varias vidas. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'araignée. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est des chagrins papier dessin. avant longtemps. Machin, machine, papier machine. Faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en el Festival del Bien Público con todos los protocolos. Me saco el barbijo que estamos usando todos aquí, salvo en este momento para que puedas entender bien lo que digo y apreciar los gestos, pero con todos los protocolos, distanciamiento y demás. El tema del cual vamos a hablar en el programa de hoy es un tema infrecuente, poco transitado, el matrimonio infantil. Algo que, según las leyes internacionales, según UNICEF, por más que pasa en muchos países y a veces más cercanos de lo que creemos, es una violación a los derechos de las niñas en este caso, ¿no? Menores de 15 años que son por conveniencia económica o por otras razones en muchas partes posiblemente víctimas de estos delitos que se observan pero que no se tocan. Ahora, esto es algo, parece a años luz, ¿no?, de nuestra realidad, pero en realidad no tanto. Fíjense que el spot que viene ahora, el primero de los que tienen que ver con esta materia, viene desde la impronta de una actriz belga, Marie Guillain, que junto a su hija de 11 años, su hija en la vida real, hicieron un spot para que pensemos esta temática desde quienes pueden ser nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras familias cercanas, y nos comprometamos con una temática que parece muy lejana, pero a veces no lo es tanto. Ma fille n'a que 11 ans. Ceci est une fiction. Malheureusement, pour des millions de jeunes filles, ce cauchemar est une réalité. Chaque minute dans le monde, 27 mineurs sont mariés de force. Avec Plan Belgique, dites stop au mariage des enfants. Bueno, impresionante este spot que da cuenta justamente de esta situación, ¿no? Cada 60 segundos, 27 niñas en el mundo son obligadas a casarse, ¿no? Quizás está muy lejano de la realidad de muchos los que están viendo este programa, pero en realidad es un tema que después vamos a estar retomando en cuanto a cuán cercano o no es a la realidad argentina. Estamos hablando de unas 12 millones de niñas en el mundo, fundamentalmente en la zona de África subsahariana, ¿no? Hay varios países donde esto es una práctica, después vamos a recorrer varios spots. El que viene ahora da una perspectiva mundial desde hasta qué punto esto es una realidad preocupante.
Bien, y para hablar de estas cuestiones está con nosotros aquí en los estudios en la televisión pública Cristian Gauna, que es un comunicador que ya nos da gusto volver a recibir. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, Maxi, ¿cómo andás? Bien, un gusto recibirte. Y vía Zoom también se suma al programa Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. ¿Qué tal, Mariela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por estar. Arranco ya que vamos a arrancar por la temática preguntándote, Mariela, bueno, ¿cuán común es el matrimonio infantil? Digo, quizás lo decíamos antes, para muchas personas puede ser algo lejano, pero no es tan lejano, ¿verdad? No es lejano, sobre todo, como bien vos decías en tu introducción, en África subsahariana es realmente algo totalmente común. Y aunque nos llame la atención, en América Latina hay bastantes casos y en Argentina también. Uh-huh. Este tipo de spots, ¿no? Que recién veíamos son bastante descriptivos, ¿no? Sobre todo el último. Pero voy a preguntarle a Cristian y después te sumo también a esta pregunta que dejo planteada un poco para debatir. Es sobre el spot anterior, ¿no? El spot belga. Es importante, ¿no?, que exista algo que venga de una sociedad muy cercana, ¿no, Cristian? Para despertar nuestra inquietud también. Seguro, porque en esta era lo que hay que lograr es, por una parte, emocionar en términos comunicacionales, pero por otra parte, la identificación y el reconocer que no es un problema de otro solamente, sino que también es un problema propio, ¿sí? Y que uno puede hacer algo. Hoy la publicidad también tiene la posibilidad de convocarte a que vos actúes, aunque más no sea replicando un hashtag, aunque más no sea formando comunidad, opinando con otros o compartiendo información que si no circula. Claro. Claro. Mariela, quiero preguntarte, además si querés agregar algo respecto de esta cuestión, si esto es algo cultural, si es económico, digo, ¿de dónde sale esto de casar a personas que son menores de edad, incluso de una manera, por momentos, violenta, ¿no? Bueno, a ver, un poco coincido con la reflexión de Cristian. Nosotros que somos una organización internacional, casi nuestro 90% del trabajo es campañas de impacto. Sí. Totalmente la publicidad belga lo que hace es acercar una realidad que es muy lejana, y es muy lejana para Argentina, que se involucra bastante poco, te diría, con las problemáticas de derechos humanos internacionales. Uh-huh. Nos cuesta, estamos muy lejos, nos miramos mucho acá a nosotros mismos. Es muy común esto, como bien te decía, la verdad es que tiene que ver mucho con la situación social de las comunidades, con la pobreza, con generar estos casamientos, matrimonios de adolescentes que le genera un beneficio económico a alguna familia determinada, o muchas veces tiene que ver con la familia sacarse gastos o costos de manutención de hijas, de alguna manera que casi no pueden sostener. Uh-huh. Hay algo que es cultural, pero que tiene que ver mucho, también está muy ligado a situación económica y social, diría, claro, ¿no? Sí, indudablemente la pobreza muchas veces puede generar este tipo de impacto. Quiero ir al segundo spot, Cristian. Es un spot que para los tiempos que hoy lo hablamos fuera de cámara, los tiempos habituales de la publicidad, y recién referías a la emoción, este último es tan informativo que se destaca por eso, ¿no? Sí. Voy a contarte una realidad. Punto. Mirá, a ver, en algún momento nos hemos conformado con que los medios solo informen. Uh-huh. El problema es que la información es condición necesaria, no es condición suficiente. Vos necesitas motivar de alguna manera. Entonces, por eso es que también es valioso en algún momento acceder a otro tipo de mensaje. Uh-huh. Ahora, es condición necesaria. Dentro de una campaña es lógico que tengas alguno de los spots que enumere situaciones que deben ser conocidas por todos. Claro. Mariela, Cristian, los quiero invitar, y al público, por supuesto, a ver un spot que no lo está contando desde un dron, no lo está contando desde un plano lejano, ¿no?, con un tiro de cámara de 6 kilómetros, sino que es una primera persona, un poema, y creo uno de los spots de mayor impacto que vamos a compartir. My name is Shamima. I am 10 years old.
I want to recite a poem entitled, I Want to Marry. I want to marry, but I didn't say I am in a hurry. I want to wear a pretty dress, that dress called uniform. I want to live in that neighborhood, that place called childhood, where I will dream of the pink unicorn. Before by natural order I move into adulthood. I want to marry, but I don't want to be the youngest bride in town. Before I might wear a matriculation gown. I want to wear a wedding gown with a halo and diamond crown. But could this be after I worn my graduation gown? I want to don my maternity gown, smiling down at my beautiful innocent son. But I don't want to shoot my ambition down in fulfillment of our society's backwards plan. Someday I want to marry, but most definitely I'm not in a hurry. Thank you. Bueno, todo dicho, ¿no? Además de la belleza de esa niña, ¿no? Pero de no olvidarse los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Acá la primera persona funciona, ¿no? Un poquito, Cristian. Por supuesto. Es identificatorio, pero por otra parte, las estrategias de poner a alguien en primera persona ya son muy fuertes porque la implicancia es muy fuerte con aquel que ve. Pero en este caso, al ser una niña, aparte con esta elocuencia, ¿no? Sí. Hay algo que es maravilloso en su relato, que es que ella toma algunos símbolos. ¿Viste? El tocado de novia en vez del gorro de graduación, sí. El uniforme diario o cotidiano. Hay algo en poder reconocer esos símbolos que son compartidos por todos. Claro, en la empatía, ¿no? La famosa palabra. En castellano y en argentino podríamos decir, yo quiero mi alianza de casamiento, pero déjame crecer, déjame primero tener el título de secundario, ¿no? Total. Bueno, además está decir, la posibilidad de disponer sobre la propia vida, ¿no? Mariela, ¿qué pensás? Bueno, a ver, creo que voy a sumar una mirada bien jurídica, ¿no? Sí. Creo que lo que ella está diciendo es básicamente que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y de prácticas que buscan dominación, ¿no? Dominación sobre los cuerpos, ¿no? Porque en realidad un matrimonio forzado es eso, es dominar un cuerpo. Y también que todas las personas tienen derecho a elegir si deseamos casarnos, cuándo, cómo, con quién. Creo que de acuerdo a nuestra experiencia y nuestro trabajo, nosotros hemos hecho un montón de informes, sobre todo en Burkina Faso, en Sudán del Sur. Lo que hemos descubierto en nuestros informes es que el matrimonio infantil tiene consecuencias muy inmediatas y muy permanentes sobre estas niñas y que tienen, digamos, más posibilidades de ser víctimas de violencia doméstica. Se las saca de las escuelas. Sí. Hay violencia económica. De embarazos. Hay violencia económica porque se las domina económicamente y se las pone, digamos, ¿no? Se las embaraza muy jóvenes, porque en general los casos estos que yo decía de Burkina Faso, Sudán del Sur, lo que sucede es que se casan muy chicas y se las embaraza muy chicas, claro. Con todo lo que significa un embarazo en una chica de 11, 12 años, ¿no? Claro, la gravedad y el riesgo. Las complicaciones derivadas de esos embarazos, ¿no? Claro, y lo que es la mortalidad materna también. Claro. Sí, se abre un cúmulo de violencias en esto, ¿no? Incluso violencias de las cuales quizás no estamos acostumbrados a hablar. No sé, hasta hay una violencia simbólica, que es algo que empieza a aparecer en los medios de comunicación. También hay una violencia simbólica en esto, Mariela. Y la salud mental, que también es una forma de violencia, porque a estas niñas se las saca de sus comunidades, de sus familias, se las pone a vivir con hombres probablemente en general mucho más grandes, y esto genera un montón de consecuencias en estas niñas, total. Sobre todo en lo que es la salud mental, ¿no? Que poco se habla de eso también. Sí, total. Se está con la pandemia rompiendo el tabú. En este programa lo hemos tocado más de una vez, el tema de la salud mental. Cris, ¿querías agregar algo? Decías vos qué importante que es que nosotros hablemos de esto. Hay algo más que rescato de este spot, que es, se le da la voz a una niña. Es muy común que los adultos hablemos sobre lo que debe ser la infancia, las infancias, las niñeces, pero hay que escucharlos. Claro, hay una habitual apropiación de la voz de las infancias. Claro, pero es muy difícil
adecuar nuestra cabeza, nuestros medios de comunicación, nuestros espacios en red, para que estemos atentos a qué es lo que dicen ellos, qué es lo que dice esta niña, ¿sí? Ese es un trabajo que institucionalmente debe atravesar un montón de organizaciones, medios de comunicación, ONGs y también los estados. Los estados muchas veces legislan sobre los cuerpos y las niñeces, pero no son conscientes de que deben escucharse en primera persona a esas niñas. Sí, y la importancia de dar la voz, ¿no? Más que de dar la voz, de permitir la voz, porque dar la voz también parece una cuestión de poder. Vamos a seguir hablando con Cristian y con Mariela, que la verdad es un placer escucharlos a los dos. Les voy a proponer compartir 2 spots realizados en un país donde esto no es una excepción. Está muy lejos de ser una excepción. Estoy hablando de Bangladesh. Y a través de estas campañas llegaron a centenares de millones de familias para tratar de hacer algo, para levantar la voz y para, como se dice en la publicidad, call to action, llamar a la acción. Vamos a compartirlo. দুইজনে পাশাপাশি জোড়া কবুতরের মতো লাগবে। বাহ, বসো মা। একদম মানবে। বাহ, কি মিষ্টি। বাবাজি বুঝতে পারছি, বাবা মার পছন্দই জামাই বাবাজির পছন্দ। ঠিক বলছে না জামাই বাবাজি? জি না। আম্মা, ওর বয়স কত? মানে 18 হবে আর কি। হবেটা কবে? সময় হলেই হবে। তাহলে বিয়েটা 18-র পরেই হবে। আরে পুরুষ মানুষ এত চিন্তা করে নাকি? পুরুষ মানুষ বাল্য বিয়ে করে নাকি? বাল্য বিয়ে বন্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সবাই। আপনিও প্রতিবাদ করুন, খবর দিন স্থানীয় প্রশাসনকে, কল করুন 109 নম্বরে। বাল্য বিয়ে রুখতে হলে আওয়াজ তুলুন তালে তালে। এটা দাও। একা লইতে পারবেন তো? মজা করো মিয়া। বাইতে বিশেষ কুটুম আইছে মনে হয়। পারুলে দেখতে আসবো। হ্যাঁ, ওর বয়সটা জানি কত হইলো? আরে ক্লাস 7-এ পড়া মেয়ে, ওর বয়সই বা কত হবে? বাচ্চা মেয়েটারে বিয়ে দিচ্ছেন, আপনি কেমন মানুষ? পাত্র ভালো, সমস্যাটা কই? পুরাটাই সমস্যা। ওর বয়স তো এখনো 18 হয় নাই। মাইয়াজার টেনশন তার, এত কথা কওনের কিছু নাই। দাও মাছ ঢুকাও। আপনার কাছে মাছ বেচুম না, 18 হয় নাই এখনো। 18 হয় নাই, 18 হইব। কবে হবে? বাল্য বিয়ে রুখতে এক হয়েছে সারা দেশ। যেখানেই থাকুন প্রতিবাদ করুন, রুখে দাঁড়ান, খবর দিন স্থানীয় প্রশাসনকে, কল করুন 109 নম্বরে। বাল্য বিয়ে রুখতে হলে আওয়াজ তুলো তালে তালে। Bueno, imagínense, ¿no? El impacto que puede tener una campaña así, también la decisión de llevar adelante estas campañas en sociedades donde quizás esto es la norma y no la excepción. Estamos hablando de Bangladesh. Y ahí voy a apelar a Mariela, ¿no? Y al trabajo que hacen ustedes en Amnistía. ¿Cuán difícil es romper y si sirve esta publicidad para romper algo culturalmente tan instalado? Bueno, sin lugar a dudas que sirve, por supuesto, ¿no? Porque te está interpelando a que termines con una práctica que no parece adecuada, ¿no? Como yo te decía en el caso de Burkina Faso, en el caso de Bangladesh la diferencia es que las familias con frecuencia deciden casar a sus hijas menores para consolidar alianzas familiares o adquirir un determinado estatus social o intercambiar bienes, dinero, servicios. Eso es como, tiene un nombre que ahora no recuerdo, que significa mujer de regalo, ¿no? Y según esa tradición, una novia, por ejemplo, podría llevar también a una sobrina a la familia del esposo como un regalo adicional por un matrimonio, ¿no? Eso se da mucho en el caso más, te diría, de Bangladesh que el otro caso que te mencioné, en donde no es una cuestión de situación social o económica
exclusivamente, sino que es una cuestión más ¿de poder? De tradición y de adquirir otro estatus social, pasar a adquirir otro estatus social, y una cosa más cultural de alianzas familiares, ¿no? Claro, claro. Bien lógica del patriarcado, ya que estamos hablando hoy, ¿no? Arraigadísimo. Cristian, ¿qué opinas? Varias cosas. La primera que se me venía a la cabeza es esta idea de que, como en muchas otras formas de acoso y de abuso, la solución está en los que se callan la boca habitualmente. Claro. La respuesta social es levantar la voz. Claro. Porque si vos vas enfrente de aquel que está entregando a su hija, posiblemente tenga argumentos para decirte, no, a mí me conviene, es así, fue siempre así, lo que quieras. Ahora, cuando todo el resto hace un parate, y en este caso aparte te dicen cambiar ritmo, ¿viste? El tac, tac, tac. Claro. Bueno, hay que tener otro pulso, otro ritmo, hay que cambiar la forma de las interacciones. Sí. Es muy interesante esto que decís, ¿no? Porque hay que romper una lógica, un círculo de silencio que termina en una complicidad. Si me pusiera en la cabeza de un semiólogo, te diría, hay que generar nuevos símbolos. Entonces quizás ese parche es un nuevo ritmo, ese hashtag es una nueva comunidad, ese eslogan es un nuevo principio para que cambien los fines, ¿no? Mariela, un placer haberte recibido. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Mariela Belsky, de Amnistía Internacional. Cristian Gauna se queda un ratito más con nosotros aquí en los estudios. Y lo que vamos a compartir es una campaña realizada en Malawi que propone algo bastante particular, que es algún tipo de solución para que esto no siga dándose. Hablamos, por supuesto, del matrimonio infantil. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer? ¿Lo vemos? In Malawi, almost half of girls are married underage. It's the beginning of a lifetime of tragedy for the children. Dropping out of school, chronic, gender-based poverty, adolescent pregnancy, and even death from teenage pregnancy-related complications. Child marriage is a fundamental violation of human rights, so why do Malawian parents like it? We had a thought. They don't. UNICEF and CCWD present The Commitment. Creating a new tradition to stop a harmful one. We found out that Malawian families that marry off their teenage daughters are perceived as more engaged in the community's practices and therefore as more reliable by their neighbors. So what if we created a new, harmless way for parents to signal they can be trusted? A bracelet, an alternative totally unrelated to marriage, but still visible to everyone around as a sign of commitment. In order to get it, families have to donate 2 kilos of maize to the poorest households in the village, showing they are devoted community members. In 2019, more than 400 villages in Malawi were randomly chosen. Half of them were assigned to the bracelet experiment. We followed up on them. And then, compared the results. The new symbol of commitment had reduced child marriage by 30% in a year. School dropout rates decreased by 15%, and teenage pregnancy decreased by 29%. In a few months, we delivered a significant blow on a centuries-old harmful tradition, with a model that is now raising funds to be replicated in other countries. Fighting child marriage even where traditions are most deeply rooted. The Commitment. Evidentemente se puede hacer algo y en este caso, fíjense los datos, ¿no? Concretos, un 30% de reducción del matrimonio infantil, un 15% menos de deserción escolar, un 29% menos de embarazo infantil. ¿Con qué acciones concretas se puede revertir algo que según la UNICEF y diferentes leyes internacionales viola los derechos de las niñas? Pues estamos hablando de niñas. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver también con una acción realizada en India. Y en India se ha trabajado en favor de proteger esos derechos de las niñas y del medio ambiente, plantando árboles y haciendo una campaña que vale la pena conocer. यहाँ पेड़ मेरा भाई है क्योंकि इसे मेरी माँ ने लगाया था और इसका पालन पोषण किया था।
उस लड़की के नाम से सर्च करूंगा, ये उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखूंगा। मेरी बेटी की डेथ हो गई तो मुझे लगा कि मुझे मेरी बेटी के नाम पर कुछ करना चाहिए। मेरी बेटी के नाम पर मैंने वृक्षारोपण किया, तो मुझे लगा कि जब मेरी बेटी के नाम पर हो सकता है तो क्यों नहीं उसकी ग्राम पंचायत की। आंवला से आधारित लोगों को रोजगार मिलने लगा है, बांस से आधारित लोगों को रोजगार मिलने लगा है, एलोवेरा के उत्पाद बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर यहाँ की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर। यहाँ पिपलांत्री में आई तब मैंने यहाँ आकर देखा है तो बेटियों को बहुत सम्मान मिलता है, बेटियों को लिखाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं। आज पिपलांत्री ग्राम पंचायत में 3 लाख पौधे पेड़ बन रहे हैं। जो जल स्तर 500 से 600 700 फीट तक नीचे था वो आज जमीन के बराबर आया है, जो पूरे विश्व के सामने उदाहरण। 1.25 अरब लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं, निवास करते हैं। अगर 1.25 अरब लोग हर साल एक पौधा लगाकर पेड़ बनाने तक उसका देख रेख करें तो प्रदूषण नाम की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। Bueno, acciones concretas, ¿no? Propuestas y resultados. O sea, se puede hacer algo. Por supuesto. Primero hay que preguntarse por dónde circulan los sentidos. Si la cuestión acá era la confianza, bueno, ¿de qué otra forma puedo construir un compromiso que deje confianza? Resignificar. Exactamente. Pero también es proponer una tarea concreta. Yo te puedo decir, bueno, mira, usá el hashtag y compartilo, pero también es, en este caso, ponerte una pulsera y que los demás te vean, no solo en internet, sino en la vida cotidiana donde están los cuerpos. Claro. Porque es ahí donde también hay que jugar la batalla simbólica. Nuestros cuerpos cuentan mucho, dicen mucho. Los cuerpos de los otros también. Entonces, hacer consciente que vos podés estar solamente con una pulsera a favor de una causa, acompañando algo que querés que se revierta en tu sociedad, de repente no solo modifica la sociedad en términos simbólicos, sino que la interacción concreta cambia y entonces el modo en que circulan los sentidos puede llegar a ser mejor. Claro, porque acá hay un tema muy basado en la mirada de los otros. Es decir, hay una cuestión muy de la comunidad, cómo me ven y cómo voy a paliar no ser como la comunidad dice, aunque la comunidad esté sosteniendo cosas que a nosotros nos parecen aberrantes y son delitos. Por eso es importantísimo, aparte de conocer los marcos regulatorios, las leyes, los derechos humanos, también ver qué es lo que está pasando en esa comunidad, en esa cultura. Porque en vez de enojarse, acá lo que se hizo directamente fue tratar de entender, bueno, cuál era la búsqueda de esas familias. Claro. Querían ser confiables. Claro. Bueno, si uno adquiere un compromiso con confiabilidad, pero después lo que hace es respetar la vida de las niñas, suceden estos cambios. Claro. Como siempre, un placer, Cristian. Gracias a vos, gracias por la invitación. Cristian Gauna con nosotros. Bueno, ahora lo que vamos a ver tiene que ver un poco con algunos conceptos que nos acercó nuestro invitado, que es cambiar el significante, ¿no? Cambiar el sentido, cambiar la mirada. Pero eso, si estamos hablando de infancias, también tiene que estar dirigido a las infancias. Bueno, un lugar para algunos inesperado, como la plataforma de Netflix, también tiene una película que habla de esta problemática y busca soluciones. Bueno, los sueños, ¿no? Soñar con un destino, con una profesión, con un rumbo de vida. Esto se trata y que se puedan cumplir. Tenemos el gusto de saludar a esta hora de la noche en la televisión pública a Mabel Bianco, directora de FEIM. ¿Qué tal, Mabel? Maxi Leniani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Muy bien.
Un placer, para nosotros también. Bueno, Mabel, ¿qué te parece los spots que estuvimos recorriendo? ¿Qué destacarías para empezar a meternos desde tu mirada en el tema de matrimonio infantil? Bueno, me parece que esto último de estas dos niñas y de cómo la más chiquita, bueno, despide el sueño de la grande cuando ve que la visten para el casamiento, es muy gráfico. Es muy gráfico porque, bueno, es un país en el cual esas niñas no eligen, sino que es un destino que ya se construye en la familia, los padres, las familias, entre familias arreglan estos casamientos y las niñas entonces, bueno, se quedan con esos sueños, pero no los pueden concretar en general, porque el casamiento les significa que no pueden seguir estudiando o desarrollándose, porque evidentemente, bueno, tienen que dedicarse a su marido, tienen que dedicarse a la casa, enseguida quedan embarazadas, y bueno, y a partir de allí ya se acabó la posibilidad de otro sueño, ¿no? Claro, que es lo central. Eso. Lo central de la vida, ¿no? Tener sueños y poder realizarlos. Ahora, ustedes en FEIM hicieron una investigación muy importante de cuán impactante es en la Argentina y cuánto impacto tiene esta cuestión. ¿Hay matrimonio infantil en la Argentina, Mabel? Bueno, lo que hay sobre todo son uniones convivenciales, no tanto matrimonios, forma legal, digamos, ¿no? De acuerdo al censo 2010, tenemos un 5% de las niñas que viven en uniones convivenciales. Esto no se distribuye en forma pareja en todo el país. Nosotros analizamos por provincia y bajamos a la unidad departamento o localidad y ahí vemos que hay algunos manchones colorados, decimos nosotros, o más fuertes, donde se concentran más estas uniones o matrimonios. No es parejo en todo el país, insisto. Claro, porque hay una cuestión que donde la cultura es algo que hay que decodificar para entender por qué sucede. Ahora, si se están vulnerando derechos, como efectivamente es de lo que hablamos, ¿no, Mabel? Vulneración de derechos de mujeres, ¿no? De niñas mujeres, no varones. También hay que hacer esa distinción una vez más. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para cambiar esto en un país donde, por suerte, no es la regla, sino la excepción, pero existe? Lo que nos preocupa, y yo te digo, voy a referirme a un caso triste, pero real, reciente. En Tartagal, hace unos días, falleció una niña embarazada a los 13 años que vivía desde hace un año con un adolescente de 16, 17 años con el cual estaban conviviendo. Es evidente que esa niña no fue obligada, que eso fue algo que eligió ella. Tal vez no tuvo información para poder elegir otra forma o convivir sin necesidad de quedar embarazada. Claro. Y ese es el problema, pero no podemos ahora, y eso es lo que estamos viendo. A veces hay una rigidez en que uno dice, bueno, en principio se considera que una niña menor de 15 años que está viviendo en una unión convivencial o casamiento ha sido un abuso. Pero cuidado, porque hay consideraciones, no es particulares, blanco o negro. Claro, hay que ver las particularidades de cada caso para ser justos. Ahora, esto me lleva a reiterar la importancia del respeto y la aplicación de la educación sexual integral, ¿no? Que es una ley muy importante. Y al mismo tiempo me lleva a una pregunta, Mabel, a ver si ustedes han podido encontrar ya algunas respuestas a esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales hay matrimonio o unión convivencial infantil? ¿Son económicas? ¿Son de la pobreza? No, no solamente, y creo que esto es importante que lo digamos. Bien. Tiene que ver la pobreza, no podemos decir que no tiene que ver, pero no es el único ni el principal factor. Entonces yo creo que hay que diferenciar en esto que te decía de los manchones que hemos encontrado, es decir, de aquellos lugares, aquellos departamentos o localidades donde hay mayor intensidad. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la provincia de La Pampa. Hay 2 departamentos en la provincia de La Pampa donde se encuentra mucho esto y que tienen unas costumbres que hacen que son comunidades que viven, yo te diría, encerradas en sí, no abiertas al resto de la comunidad,
y entonces ahí hay mayor cantidad de casamientos entre niñas con varones de esa comunidad. O sea que es cultural en ese caso. Claro, en otros casos está la diferencia de edad. Son niñas muy chiquitas con señores de 10 o 15 años mayores. Claro. Mabel, es un tema que nos encanta poder charlar con vos, como lo venimos haciendo en todo el programa, y siempre es un gusto escucharte y aprender de todo el trabajo que hacen en FEIM. Así que gracias, Mabel. Gracias. Un gusto enorme, un beso grande. Mabel Bianco, de FEIM, y dice algo que es muy cierto: lo que no se nombra no existe, y por eso decidimos hablar de matrimonio infantil. Después de la pausa, un momento que nos encanta, los que hacen bien público. Esto en minutos, ya volvemos. Bien, y ahora nos dedicamos a la sección Los que hacen bien público. Vamos a hablar de un proyecto nacido en José Cepaz, la Ecoestufa, y Pablo Durán, uno de sus creadores, el ideólogo de algo que tiene un impacto social, ecológico positivo y también económicamente positivo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Maxi Leniani. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Un gusto recibirte. Contame cómo nace este proyecto tan particular y tan positivo. Sí, nace como una pequeña acción, ¿sí? Como poder ayudar a unos abuelitos de un comedor en el barrio, ahí en Sol y Verde, en José Cepaz, para que los chicos, mientras tomaban la merienda y almorzaban, no pasen frío, ¿sí? Era muy difícil una estufa a gas porque no hay gas, ¿sí? La garrafa para calefaccionar es muy complicado. Entonces, con lo que había, ¿sí? Aprovechar lo que hay, ¿sí? Ver donde no había nada, una solución. Y bueno, ahí apareció todas esas ramitas de poda que en el conurbano quedan en las esquinas, que después son un basural, verlo como energía. Y en la sociedad de fomento Rincón de Tortuguitas, con un grupo de amigos y gente afín, hicimos la primera ecoestufa para donársela a este comedor, la cual la estufa usa esas ramitas para calentar, para cocinar, no da humo, es muy segura, tiene mucha eficiencia y nace como este proyecto, como una acción, ¿sí? Después se fue transformando, pero en principio era esa acción de darle una mano a los chicos. Claro, y además con una acción que es de menor impacto para el planeta, de menor costo para las personas y al mismo tiempo de fácil acceso, ¿no? ¿Hace cuántos años están con el proyecto? Mirá, esta acción que te cuento fue en agosto-septiembre del 2016, ¿sí? Después la estufa empieza a tomar su vuelo propio. Claro. Y es una acción, como vos decís, que tiene que ver conciencia, ¿no? Ambiental, de querer buscar un futuro más sostenible, buscar una solución sostenible, económicamente también viable, y de persona a persona, de vecino a vecino, dar una mano directa, sabiendo la necesidad y las restricciones que hay en el lugar. Claro, seguro. Y además, Pablo, este proyecto, además del impacto que tuvo social, ¿no? De cercanía con la gente que conocen y después con conocidos de conocidos, también fue destacado por el INVAP con un premio, ¿no? Sí, al año siguiente, unos meses después, el proyecto se conoció en el barrio, la gente que la vio la estufa la quería. Dentro de esta acción están las capacitaciones, pero la gente quería comprarla para poder ayudar que esto crezca. Claro. Y una de esas vueltas, viste, de la vida, esas cosas que uno no lo puede esperar, aplicamos un concurso de la Fundación INVAP con el Ministerio de Producción, y bueno, quedó el proyecto elegido entre los 15 proyectos de Argentina. Y bueno, fui a Bariloche pensando que en el sur estaba solucionado el tema del calor, y no estaba solucionado. Y se instalaron en Bariloche con todo. Imagínate en Buenos Aires una estufa y un ventilador, la estufa en invierno, el ventilador en verano, y en Patagonia la estufa es una condición necesaria para vivir, digamos, no es negociable. Claro. Y resulta que sí, esto que en el barrio era una solución, lo era también en Bariloche, en Patagonia, y ahí empezó otro camino.
Qué bueno. ¿Y cuántas estufas vendieron ya en lo que va de estos años, ¿no? Del 2016 hasta hoy. Es una mezcla porque también el proyecto es solidario, por lo cual parte de lo que vamos juntando también son donaciones que hacemos a lugares donde realmente están en una situación crítica. Claro. Hay estufas que fabricamos en forma comunitaria, ¿sí? Además de que tenga el fin social, que sea empoderar a la gente y que aprendan a fabricarlas. Así que son un montón. La verdad que no me puse a contarlas porque es día a día, pero sí, hay estufas ahora por un montón de lados. Claro, y además tenés muchos creadores y creadoras de estufas, entonces es exponencial, eso está buenísimo también. Y además surgen cosas nuevas, porque cuando la gente, viste, ve que podés hacer cosas útiles, sí, de forma comunitaria, con también las estufas con materiales estructurales básicos, empiezan a surgir una catarata de ideas, de ganas, de potenciar cosas, y empiezan a surgir cosas muy interesantes. Qué bueno. Es como un empujoncito, ¿viste? Total. A partir de la estufa termina siendo una excusa poder generar movilidad en los barrios, poder ver esa madera, esa biomasa como combustible, no quemarla a cielo abierto, no quemarla en vertederos, sino tenerla como una alternativa viable para hacer calefacción y no gastar combustibles fósiles. Total, que es muy importante para cuidar el planeta. Pablo, felicitaciones y una alegría poder difundir este gran proyecto en el programa. Un abrazo. Dale, un abrazo grande. Y bueno, te aclaro esto nomás. Sí. Como yo quizás soy la cara del equipo, pero hay mucha gente que está empujando esto y que es gracias a toda la ayuda de toda esta gente que se puede llevar adelante. Total, y a todos y a todas ellos les mandamos también las felicitaciones. Abrazo, Pablo, gracias. Abrazo, hasta luego. Pablo Durán, uno de los creadores de este proyecto. Y nos vamos yendo del programa ahora porque, claro, se termina este Festival del Bien Público dedicado a la temática del matrimonio infantil en todo el mundo, y con este proyecto vinculado a los que hacen bien público. Me voy a poner el barbijo, nos mantenemos con la distancia. Acá todos los muchachos están con su barbijo correspondiente, lavado de manos, distancia. Cuidémonos que de acá salimos entre todos. Hasta la semana que viene, gracias. Chau.